Bien, ahí están viendo terapia ocupacional, su definición, objetivos, importancia, ¿no? Áreas ocupacionales. Vamos a tratar sobre esto. Ahí está. ¿Qué es la terapia ocupacional? ¿Ya? Su nombre lo dice, terapia, ¿no? Técnicas para curar, ayudar, ¿no? Bien, ¿no? Viene a ser un conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que a través de actividades aplicadas, estas tienen fines terapéuticos, o sea, para curar, ayudar en algo, ¿no? Bien, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de las funciones, suple los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamientos y significación profunda para conseguir sobre todo la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos, ¿no? De su vida laboral, en su vida, su parte mental, física y social, ya en todos los aspectos de su vida. Entonces, esta terapia ocupacional lo va a ayudar a que sea una persona autónoma, una persona libre de realizar sus actividades y lo va a ayudar a restaurar sus funciones y a reinsertarse, ¿no? Por decirles, en el trabajo, en todo lo que esta persona esté siendo afectada. ¿No? Bien, por ejemplo, también cómo planificamos las actividades de la vida diaria. Bueno, aquí la Organización de la Salud, por ejemplo, la OMS, ustedes saben que es un organismo internacional que se encarga de todo lo que es la salud en las personas, ¿no? Y bueno, también habla sobre la terapia ocupacional, definitivamente. Dice que este métodos, conjunto de técnicas y actuaciones, lo que nos dice la OMS, ¿no? A través de las cuales se ayudan a las personas que tienen ciertos déficits, ¿no? Entonces, para que ellos puedan obtener su autonomía, ya en todas las actividades que ellos puedan realizar. Incluso todo esto le va a ayudar en la reinserción en el aspecto laboral cotidiano, o sea, de la vida diaria, ¿ya? Bien, por ejemplo, aquí en esta planificación de las actividades diarias, de la vida diaria, hay que organizarlo, ¿no? Ayudarlo a organizarse. El ser humano es un ser activo por naturaleza, eso lo conocemos, eso lo sabemos, todas las personas somos personas activas, siempre y cuando no tengamos alguna discapacidad funcional, ¿no? Eh, Ocupamos nuestro tiempo en actividades que están encaminadas a responder a nuestras necesidades y deseos. Es algo natural, ¿no? Por ejemplo, todas las personas realizamos nuestras ocupaciones en interacción constante con el ambiente donde tú te desarrollas. Entonces vamos a ver también que la salud y la ocupación que tú tengas están vinculadas, ¿no? Porque, por ejemplo, la pérdida de salud disminuye esas capacidades. Lógicamente hay que entenderlo para comprometerse en la actividad. O sea, es decir, si una persona tiene una discapacidad o un problema de salud, definitivamente que va a disminuir sus capacidades, sea motoras, cognitivas, etcétera, ¿no? Entonces, para eso el profesional de salud va a ayudarlos con respecto a estas situaciones que suelen presentarse, ¿ya? Bien. En eso se trabaja. Ahí vamos a ver, por ejemplo, también que en este caso debemos de adaptar la actividad teniendo en cuenta las características individuales de cada persona, ¿no? Sus motivaciones, gustos e intereses que tenga esa persona, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de actividades de la vida diaria, ustedes van a ver unas siglas, ¿no? ABD, ¿ya? Eso significa actividades de la vida diaria. Es la que realizamos todas las personas, ¿no? Con tareas, conductas que una persona realiza de forma diaria y lógicamente te permiten vivir de forma autónoma e integrada en tu entorno, ¿no? O sea, el medio ambiente que te rodea. Bueno, nos permite también cumplir nuestro rol o roles dentro de la sociedad, ¿ya? Estas actividades de la vida diaria. Y también estas varían entre, por ejemplo, las que son fundamentales para la supervivencia, como por ejemplo tenemos la alimentación. Ustedes saben que la alimentación es muy importante
para la supervivencia, ¿no? Entonces tenemos también actividades que están relacionadas con el ocio, ¿no? El tiempo libre y el esparcimiento, y con el ámbito laboral. Cuando hablamos de ocio y tiempo libre, a ver, yo les pregunto a ustedes, en algún momento ustedes se regalan un momento de ocio, ¿verdad? O sea, después de sus actividades de su trabajo o de su estudio, se relajan un poco, porque también sería terrible que no te des un momento de ocio. Un momento de ocio, por ejemplo, uno lo dedica a leer un buen libro, de repente a ver una bonita película, o de repente solamente escuchar música clásica, algo que te encante, ¿no? Entonces, eso te ayuda tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Algo que te guste hacer, como un momento de relax, ¿ya? Y de libre esparcimiento, eso ayuda mucho, ¿ya? Entonces, existen también tareas complejas del autocuidado personal e independencia vital, ¿no? Por ejemplo, como ir a comprar, cocinar o usar el teléfono. Bueno, en este punto aquí nos estamos refiriendo a los pacientes que tienen problemas de salud mental. Entonces, cómo estas actividades de la vida diaria van a ver afectada su vida de ellos y cómo tú como profesional puedes ayudarlo a hacer lo que sea su vida lo más normal posible, como la que tú en estado normal hoy día realizas como tareas muy naturales, ¿no? Pero que muchas veces para ellos es dificultoso definitivamente, ¿no? Entonces, esto debemos siempre tener presente, ¿ya? ¿Cómo planificas las actividades de la vida diaria de esta persona? Por ejemplo, antes de planificar estas actividades que vamos a realizar con la persona dependiente, o sea, nuestro paciente, nos estamos refiriendo a nuestro paciente, definiremos y conoceremos la característica de estas, ¿no? Por ejemplo, tipo de actividades, ¿ya? Por ejemplo, tipo de actividades, ahí está, por ejemplo, vamos a ver, actividades básicas de la vida diaria, A, B, B, D, ¿ya? Actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son esas actividades básicas de la vida diaria? Que son, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Tenemos el aseo, el baño, el control de esfínteres, su cambio de vestido, su movilidad personal, de movilizarse, su sueño y descanso, ¿no? Porque estas son actividades de la vida diaria, ¿no? Son también necesidades, ¿no? Que tenemos las personas. Bien, también tenemos otras que son más especializadas, que son actividades instrumentales de la vida diaria, o sea, A, I, B, D, ¿ya? ¿Esta qué significa? Por ejemplo, que estas conllevan un mayor sesgo cultural. Por ejemplo, están ligadas al entorno de esta persona y son un medio para obtener o realizar una acción determinada, ¿ya? Por ejemplo, dentro de estas actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria tenemos, por ejemplo, el mantenimiento de su propia salud, el manejo del dinero, o sea, cuando sale a hacer compras, cómo lo administra, el establecimiento y cuidado del hogar, utilizar distintos sistemas de comunicación, por ejemplo, como escribir, hablar por teléfono, por ejemplo, ¿no? Movilidad comunitaria, conducir, el uso de medios de transporte, ¿no? Y, por ejemplo, el uso de procedimientos de seguridad, una respuesta ante ciertas emergencias que suelen presentarse, ¿ya? Y bueno, vamos a ver otro punto también que son las actividades avanzadas de la vida diaria, ¿no? O sea, significa AABD, ¿ya? ¿Cuáles de esas son las siglas? Ya estas no son indispensables para el mantenimiento de la independencia, pero están en relación con el estilo de vida de la persona afectada, ¿no? Permiten al individuo desarrollar sus papeles dentro de la sociedad, ¿ya? Estas, por ejemplo, son educación, trabajo, ocio, participación en grupos, contactos sociales que pueda tener esta persona, viajes y deportes, ¿ya? Entonces eso le va a ayudar mucho. Ahora una pregunta es, ¿por qué se afecta la realización de estas actividades? ¿Ya? ¿Por qué se ven afectadas, ¿no? Estas actividades.
Bien, vamos a ver pues que cada ocupación pone en juego una serie de habilidades o destrezas humanas fundamentales que son necesarias para la realización de las diferentes actividades de la vida diaria. Como punto B, vamos a ver que la imposibilidad de llevarlas a cabo por uno mismo puede estar condicionado por un déficit cognitivo-conductual, tanto como por déficits motores, o sea, la parte motora, de movimiento, de caminar, ¿no? O sea, que esta persona tenga cierta discapacidad o déficits motores. También, por ejemplo, la dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria están directamente relacionadas con el grado de afectación de los componentes de ejecución, ¿no? Por ejemplo, de alguno de los déficits que podemos observar en personas en situación de dependencia. Ahí tenemos, por ejemplo, a nivel cognitivo, ¿no? Hay pacientes, personas que van a tener alteradas la memoria, por ejemplo, ¿no? Pueden tener alterados los procesos de atención, de orientación en tiempo, espacio y persona. Cuando decimos orientación en tiempo, espacio y persona, nos estamos refiriendo a que esta persona se ve afectada. No sabe, cuando tú le preguntas, ¿usted sabe qué día es hoy? Hoy día es martes, por ejemplo, ¿no? Y te dice, hoy día es sábado, ¿no? ¿Y qué fecha es? Te dice, o sea, no está ubicado en tiempo, no sabe qué día es, no sabe la hora, está desorientado, ¿te das cuenta? Por eso, si la persona está orientada en tiempo, espacio, y la persona sabe qué día es, qué día de la semana, el número, qué hora es, qué mes, todo, porque está orientado, ¿no? Pero hay personas que no tienen esa capacidad, a nivel cognitivo están desorientados, ¿no? Por ejemplo, que en el caso de capacidad, ¿no? Por ejemplo, del aprendizaje, ¿no? A nivel de aprendizaje también hay problemas, secuencia de acciones, planificación, organización de tareas, tienen dificultades, de capacidad de iniciar y finalizar una tarea. O sea, ellos tienen problemas, ¿ya? Pero hay que ayudarlos a eso. Vamos a ver el segundo punto, ahí lo están viendo ustedes a nivel psicopatológico. Vamos a ver, por ejemplo, la habilidad emocional. ¿Cómo es esta persona emocionalmente? Eh, ¿Es apática? ¿Es impulsiva? ¿O tiene cierto nivel de rigidez mental? Y, por ejemplo, a nivel motor, tú puedes observar el aumento o disminución del tono muscular, por ejemplo, ¿ya? Pérdida o amplitud de movimientos, disminución de la fuerza, puede presentar temblores, alteración de la sensibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, es a nivel cognitivo, a nivel psicopatológico y a nivel motor, es una parte que hay que saber evaluar bien sobre la situación de dependencia del paciente. Bien, por ejemplo, ¿cómo la puedes ayudar tú? Porque hay recomendaciones para mantener la autonomía de las personas en situación de dependencia, ¿no? En el caso de estos pacientes que estamos conversando. Punto A, por ejemplo, vamos a ver que la persona debe ser estimulada para realizar las actividades de la vida diaria de la forma más independiente posible, ¿ya? O sea, por ejemplo, si la persona está sana, puede caminar y todo eso, no tienes tú por qué estarlo bañando, lógicamente, ¿no? Porque él lo puede hacer, él o ella. Pero tú visualizando, verificando que lo haga bien y que no se vaya a caer en el intento, ¿no? Siempre tú cuidando ahí, ¿no? Eh, el jabón, el uso de las esponjas, etcétera, las toallas, todo, ¿no? Entonces, ya todo eso se le ayuda para que él o ella sea más independiente. Punto B, apoyar el nivel de ocupación de la persona teniendo en cuenta los problemas que aparecen en cada enfermedad y en cada fase de la misma, ¿no? Bien, entonces también un punto C, mantener el funcionamiento ocupacional es la mejor arma contra la inactividad, ¿ya? El sedentarismo, sentimientos de inutilidad, alteración de sus conductas o desesperanzas. Esto de aquí es bien interesante porque, por ejemplo, la persona con este problema de salud mental, muchas veces se abandona.
pero tú como profesional que eres cuidador en ese momento, tú tienes que motivarlo, estimularlo, por ejemplo, hacer actividades, ¿no? Sacarlo a caminar, a distraerse un rato, regresa, que se realice su baño, tú lo preparas para que aprenda a preparar sus alimentos, en fin, ¿no? Que no sienta esos, no tenga esos sentimientos que es inútil, ¿no? Eh, que suelen ver su alteración en sus conductas o desesperanza, ¿no? Que se deprime muy fácilmente. Bien, y bueno, continuar realizando actividades en en la medida de que sea posible. Esto contribuye a la orientación, establecimiento de rutinas, disminución de conductas disruptivas, fomentar el sentimiento de utilidad, conservar la identidad personal. Con todo esto contribuye a mantener también la independencia y aumentar la calidad de vida de estas personas en situación de dependencia y de sus cuidados, ¿ya? Entonces, estas estrategias que nos pueden ayudar a mantener la autonomía, siempre dependiendo de las diferentes afectaciones de estas personas a nivel, por ejemplo, cognitivo, psicopatológico y motoras que tú puedas encontrar, ¿no? Por ejemplo, un punto uno vas a ver simplificar y secuenciar las tareas. Ya tú le vas a ayudar en eso, a ordenar, a organizarse. Por ejemplo, en esta simplificación y secuenciar las tareas, facilitan la realización de la actividad y proporcionan mayor confort y comodidad al afectado y a los cuidadores. O sea, no hacer las cosas complicadas, tratar de ayudar a lo que sea lo más simple posible para que no se sienta inútil, definitivamente, ¿no? Bien, por ejemplo, también otro punto es mantenimiento de un posicionamiento adecuado. Por ejemplo, mejora la funcionalidad de los brazos, compensa la falta de fuerza de movimientos en contra de la gravedad. Es como ayudarlo a hacer actividad física, ¿no? Ejercicios, ¿ya? O en todo caso, si hay ciertas discapacidades, se pueden utilizar, ¿no? Dispositivos de apoyo, ¿ya? Conjunto de recursos de ayuda que le faciliten la realización de actividades y disminuyendo la carga y los requerimientos físicos para realizar determinadas actividades. O sea, podemos ayudarlo con dispositivos de apoyo que va a facilitar el trabajo y las actividades de la persona afectada. Como punto 4, la modificación del entorno, por ejemplo, adaptando los diferentes espacios en función de las necesidades del grado de deterioro. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando se refiere a eso, modificación del entorno, significa que si el paciente tiene, por ejemplo, una parálisis de miembros inferiores, lógicamente, y está en silla de ruedas, hay que adaptar el ambiente dentro de casa para que se pueda, o sea, movilizar con la silla de ruedas dentro de la casa. Que incluso para ir al baño, la puerta del baño sea ancha, amplia, para que no haya dificultad al trasladarlo con la silla de ruedas. A eso se refiere modificación de entorno, ¿no? Y no solamente en el baño, en el dormitorio, sino también en la cocina, en fin. Entonces, que facilite la movilización de esta persona discapacitada en el aspecto motor para que pueda movilizarse dentro de la casa. Y bien, también vemos otro punto que es la colaboración de la persona, ¿no? De la persona afectada. Eh, por ejemplo, si esta persona en situación de dependencia, es el paciente, no es capaz de realizar la tarea de forma autónoma, siempre que sea posible, debemos facilitar el acceso a las tareas que sí es capaz de realizarlas, ¿ya? Podemos ofrecerle apoyo verbal o pequeñas instrucciones que lo van a ayudar a poder realizar cierto tipo de actividades, ¿bien? Ahí también, vamos a ver este punto, por ejemplo, ahí está el ocio y el tiempo libre, que todas las personas normalmente deseamos y tenemos que tener un momento especial para nosotros mismos, ¿no? Regalarnos un espacio para nosotros mismos. Como ya les decía, hay muchas actividades que ustedes pueden ayudarse, incluso nosotros que estamos normales, ¿no? Nos regalamos momentos de ocio que nos ayudan a relajarnos y poder enfrentar la vida diaria, ¿no? Entonces las personas con discapacidad y sus cuidadores deben conocer que existen recursos, ¿no? Que les puede ayudar, eh,
pueden dar continuidad a su recuperación. Ahí está. Fomentan el ocio y las actividades de esparcimiento, que eso es muy saludable. Disfrutar del tiempo libre como un medio para sentirse mejor, definitivamente. Prevenir enfermedades, aumentar la creatividad en ellos, proporcionar una mejor calidad de vida, ¿no? Organizar el tiempo libre de forma adecuada para que este tiempo resulte provechoso, ¿no? Algunas de las actividades a tener en cuenta son la realización del ejercicio físico o un deporte adaptado y en consonancia a las características de cada persona, ¿no? O sea, en este caso de los pacientes. También la realización de alguna actividad mental, como por ejemplo lectura de libros, realizar un crucigramas, sopa de letras, esos que se llaman los pupiletras, ¿no? Formar palabras. Por ejemplo, también acudir a talleres que organicen en la comunidad, por ejemplo, talleres de pintura, de teatro, de manualidades, de música o de fotografía, ¿no? Eso los ayuda muchísimo, ¿ya? Por ejemplo, también hay ciertas recomendaciones generales que para los cuidadores, porque también tú como humano también te agotas, te cansas, ¿no? Tú que eres el cuidador de esta persona, tú debes mantener un horario, ¿ya? Un horario y rutina constante que permitan automatizar tus tareas. Realizar una secuencia de pasos simples y constantes para la realización de las actividades de la vida diaria. Tú como cuidador también tienes que organizarte para ayudar a esa persona, ¿no? Bien, por ejemplo, también mantener la regularidad del ciclo sueño y vigilia, ¿no? Controlar las horas de sueño y de vigilia. Establecer un entorno seguro, definitivamente, estable, sencillo, facilitador, orientador y adaptado para esta persona. No sobreproteger en exceso, porque eso es malo. Estimular al máximo la autonomía de esta persona, porque eso es muy importante. Adaptar cada tarea de esta persona gradualmente en función del deterioro de la enfermedad, definitivamente, ¿no? Ver su grado de discapacidad que tenga y cómo lo puedes tú estimular para que esta persona pueda participar más activamente en una actividad, ¿no? En algo. Simplificar al máximo las tareas, no ponerlas difíciles porque no te van a entender, no van a participar. Hay que estimularlos, ¿ya? A estimular a que hablen, eso es muy importante también, ¿ya? Cualquier comunicación, emitir enunciados sencillos, claros y audibles, ¿no? Que se puedan escuchar bien. Mantener una orientación temporal, o sea, en tiempo, ¿no? Decir, hoy es día martes, 9 de noviembre, son las 8 de la noche, bueno, decir la hora que es en ese momento, en fin, pero ese es tiempo, ¿no? En el espacio y de persona, como persona que es, ¿no? O sea, que él se llama Juana o Juan, depende cómo se llame, ¿no? Cómo se apellida, tiene hijos, no tiene hijos, o sea, todo lo que respecta a su vida propia, definitivamente, ¿no? Y bueno, también hay otras recomendaciones, como por ejemplo, respetar su intimidad y preferencias que tenga esta persona, ¿ya? Darle tiempo de tranquilidad, de relax o relajación, tanto para el cuidador como para la persona con discapacidad. ¿Ya? Tú como persona también mereces un espacio para ti, porque si no te cargas de mucha energía y te agotas. Realizar actividad física adaptada tan frecuente como sea posible. Esto es muy saludable. ¿Ya? Buscar y realizar actividades de ocio y tiempo libre, más motivaciones y participativas para el usuario, o sea, para el paciente. Entonces, esto es bonito porque va a ayudar también a que estés en contacto con asociaciones o centros para personas con discapacidades que puedan, por ejemplo, proporcionar asesoramiento en las diferentes etapas del proceso que esté pasando tu paciente. Eso es muy interesante. O sea, guiarse, capacitarse también es muy importante, que estemos constantemente capacitándonos para poder ayudar a nuestros pacientes.
Aquí vamos a ver que los objetivos generales de la terapia ocupacional en psiquiatría agarra como punto que el terapeuta ocupacional, porque este viene a ser una especialidad, ¿ya? Debe marcarse como objetivo primordial, el lograr la independencia psíquica, social y laboral del enfermo mental, ¿ya? Otro punto, mantener la independencia en las actividades de la vida diaria, en el caso de que no hayan sido perdidas por la enfermedad mental, o rehabilitarlas en el caso de que haya habido deterioro de las mismas. Se entrenará al enfermo al esfuerzo laboral, así como se le reintegrará a su ámbito familiar, ¿ya? Que haya habido deterioro, a no prolongar la estancia del paciente más de lo necesario. Es indispensable que el enfermo colabore. Siempre se trabajará con un potencial rehabilitador o capacidad residual del enfermo, o sea, de la persona afectada. Y que el terapeuta ocupacional debe reconocer, ¿ya? Entonces, lógicamente, para exigir lo justo en el tratamiento de la persona afectada, ¿ya? Aquí vamos a ver que en el tratamiento de este paciente siempre va a tener que ser orientado a la integración del individuo a un grupo, ¿ya? O sea que no está aislado, definitivamente. Por eso se acude, ¿no?, a ciertas instituciones que te van a ayudar en eso. En primer momento puede ser necesario el tratamiento individual y también es importante que el enfermo tenga una integración a su esquema corporal y capacidades expresivas propias de él o ella, ¿no? Estas son a grandes rasgos los objetivos generales en los que se debe trabajar. O sea, el terapeuta ocupacional debe buscar cuando realice un tratamiento a un enfermo mental. O sea, tratar de hacer de que la vida de esta persona con problemas de salud mental sea lo más normal posible. Ayudarlo en eso. Por ejemplo, aquí existe un departamento de terapia ocupacional en psiquiatría, ¿no? Y este servicio debe ser de fácil acceso, de uso exclusivo de terapia ocupacional, no debe estar muy cerca de las habitaciones de los pacientes y la amplitud es relacionada con el número de pacientes. O sea, debe ser un ambiente ventilado, iluminado, confortable, ¿no? Nunca un terapeuta ocupacional debe admitir en el departamento a más pacientes de los que pueda tratar, ¿ok? O sea, solamente el determinado número. El número máximo de pacientes por terapeuta ocupacional debe ser de 10 a 15, ¿ya? De 10 a 15 personas. Este ambiente debe ser amplio, sin divisiones, tener luz natural y todos los medios necesarios para poder aplicar el tratamiento. Y también es muy importante contar con un almacén para guardar los equipos o lo que puedan utilizar ellos, ¿no? La distribución de todo esto se hará de acuerdo al estado psicopatológico y actividad, más que al diagnóstico que tenga el paciente. O sea, de acuerdo a su grado de problemas que tenga el paciente. Aquí el terapeuta, en terapia ocupacional se hacen tratamientos individuales, pero se tiende al final al tratamiento en grupo, por eso te dicen de 10 a 15, ¿no? Bien, ¿cómo se hace esto de la dinámica de los ingresados, por ejemplo? ¿No? La unidad de internamiento, aquí, ¿cómo vas a hacer tú? Ya, es el elemento básico en la unidad de psiquiatría. Esta debe organizarse teniendo en cuenta siempre el destinatario de los servicios, ¿no? O sea, el paciente. Tener en cuenta el diseño, la decoración del ambiente, tratando de crear un ámbito cálido, hogareño, ¿no? Que sea muy agradable, ¿ya? Entonces, considerar el paciente psiquiátrico no está confinado en cama, sino participando adecuadamente en su programa terapéutico, ¿ya? Según el cuadro que tenga, ¿no? El sector de internamiento absorbe la mayor parte de los recursos del personal de todos los niveles, ¿ya? La duración de la estancia, según el diagnóstico, evitar la prolongación innecesaria, ¿no? O sea, según el diagnóstico, hay que evitar la prolongación innecesaria del paciente. Pero cabe recordar que muchas veces las familias, cuando tienen este tipo de pacientes con problemas de salud mental, se olvidan de ellos.
y los abandonan muchas veces en los hospitales, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque a nadie le gustaría que sucediera estas cosas, definitivamente, ¿no? Bien, por ejemplo, al tomar la decisión de alta, debe alejarse de dos posturas erróneas. La fantasía de curación total, la utópica reestructuración de la personalidad, que no es así, definitivamente, ¿no? El enfermo que ingresa está en periodo de su enfermedad. El objetivo de ingreso es la eliminación total o parcial de los síntomas, utilizando todos los medios terapéuticos necesarios a su alcance, ¿no? Entonces esto va a ayudar en que la persona afectada recupere, ¿no?, su independencia, ¿ya? Entonces, el enfermo que ingresa aquí, que está en el periodo de enfermedad, y lógicamente hablar con la familia de que en realidad pues esto no se va a curar, sino que sí tiene tratamiento, al menos puede hacer una vida lo más normal posible, pero que no se cura definitivamente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver también la dinámica de la unidad de día. ¿Qué es esto, no? La dinámica de la unidad de día. Por ejemplo, cuando hablamos de este asunto de dinámica de los ingresados, de los pacientitos, los medios terapéuticos con los que se cuenta en la unidad de ingresados son los siguientes, ¿no? Socioterapia, psicoterapia, redes sociales, también cuentan con terapia familiar, tratamientos farmacológicos, terapias ocupacionales, etcétera, ¿no? Esta unidad de día constituye una de las innovaciones más interesantes y prometedoras de la psiquiatría en las últimas décadas. Bueno, siempre en toda especialidad van cambiando y mejorando las técnicas que ayuden al paciente afectado. Y ofrece tratamiento diario, se realiza un abordaje global y grupal con intervenciones terapéuticas físicas, psicológicas, socioeducativas y formativo-laborales, ¿no? A la medida de cada usuario, ¿ya? De cada paciente. Se interviene también con la familia y la comunidad. Se concibe como un centro de tratamiento psiquiátrico caracterizado por el mantenimiento de los vínculos familiares del paciente y por el énfasis en las actividades terapéuticas de grupo. ¿Ven? Entonces, todo esto está basado en los principios de la comunidad terapéutica, ¿no? Remotivación y reactivación de las capacidades y recursos que tenga tu paciente. Bien, a través de una atmósfera terapéutica que va a ayudar al menos a hacerle la vida más normal, que ve mucha cooperación paciente y equipo asistencia cuando se trabaja en equipo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante recordarlo. Y vamos a ver también que el elemento básico de esta acción terapéutica, que es el trabajo, está representado por el club socioterapéutico, ¿no? Esta es básicamente un centro de asistencia psiquiátrica activa, completa y continua. Esto es bueno porque va a ayudar muchísimo tanto al paciente como a la familia, ¿no? Entonces, la ventaja de la unidad de día forma parte del departamento de psiquiatría, pero con personalidad propia. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Bien, a ver. Ahí está. Ya. Ahí está. Indicaciones, por ejemplo, para ingresar a la unidad de día, ¿no? Hay ciertos datos importantes o ciertas indicaciones, ¿no? El diagnóstico no es un criterio determinante en la selección del enfermo, ¿no? Pero también hay ciertos factores que influyen en esa decisión. Por ejemplo, la existencia de cierta introspección y responsabilidad por parte del paciente en el tratamiento, la disponibilidad de transporte, intensidad de la alteración patológica, la posibilidad de supervisión y soporte familiar. No debe ocuparse de la rehabilitación de pacientes crónicos, por ejemplo, de pacientes epilépticos, deteriorados, con síndromes
psicoorgánicos o de readaptación laboral de enfermos clínicamente recuperados. Bien, las limitaciones que presenta la hospitalización parcial, por ejemplo, excluye los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, pacientes con riesgo suicida, un paciente delirante agudo, o un psicópata con graves reacciones antisociales, ¿ya? O sea, se excluyen esos casos definitivamente porque son más complicados, ¿ya? Entonces, hay que tener presente todo eso, ¿no? La unidad de día puede ofrecer mejores condiciones de tratamiento en los siguientes casos. Por ejemplo, pacientes psicóticos, ¿no? Tras remisión del episodio psicótico, recientemente, ¿ve? De un episodio psicopatológico agudo y con riesgo de incrementar los síntomas, ¿no? De enfrentarse con sus obligaciones familiares, laborales y sociales, ¿ya? Esa unidad de día trabaja mejor así, ¿no? Pacientes con reacciones emotivas graves y trastornos caracterológicos tras el fracaso de un tratamiento ambulatorio, ¿ya? O sea, esta unidad de día puede ayudarlos muchísimo a ellos. Le va a dar la oportunidad de establecer relaciones interpersonales múltiples, por eso se habla en equipo, de grupos, que pueden ser observadas, analizadas y constituir el material básico de tratamiento. El ingreso es de la sala de internamiento o desde la consulta externa, ¿ya? Aquí, aunque también pueden ser derivados de otros centros asistenciales, ¿no? A la especialidad, definitivamente, ¿ya? El programa terapéutico es principalmente activo y de carácter multidimensional, sobre todo dentro de una atmósfera de comunidad terapéutica, o sea, de un ambiente agradable que permita a los profesionales, tanto a los profesionales como al paciente, poder interrelacionarse adecuadamente. Y sobre todo recordar que los profesionales tienen que trabajar en equipo. Siempre hemos hablado que este trabajo es multidisciplinario, ¿no? Porque en él intervienen todos los profesionales, por ejemplo, el médico psiquiatra, el terapeuta ocupacional, que estamos hablando de este punto, el psicólogo, la enfermera, el técnico en psiquiatría, es decir, todo el equipo trabaja en conjunto, ¿ya? ¿Por qué? Por el bienestar de esta persona que está buscando terapias para mejorar su vida, porque tú lo que estás haciendo aquí es ayudarlo a reinsertarse, ¿no? En la vida normal, en la vida, en su ambiente social, en fin. Entonces, aquí un programa terapéutico es principalmente activo de carácter multidimensional y dentro de una atmósfera de comunidad terapéutica, ¿ves? Junto a la terapia biológica, farmacológica que se le brinda a ellos, ocupan un lugar preferente, por ejemplo, la terapia ocupacional, el club socioterapéutico que ya habíamos mencionado, las psicoterapias de apoyo, que pueden ser de grupo o psicoterapias de familia, y también las redes sociales. Ayuda muchísimo esto, en este tipo de actividades, ¿no? Bien, por ejemplo, el enfoque de la actividad en una unidad de día, ¿no? Por ejemplo, aquí, cómo debe ser este enfoque, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí, por ejemplo, nos dice que no deben encontrarse pacientes crónicos, por ejemplo, ¿no? Nos están diciendo allí que el enfermo es agudo generalmente, pueden haber pacientes agudos, pero en un periodo de su enfermedad en el que el síntoma, si no se ha eliminado, ha mejorado. Pero ellos necesitan definitivamente un tratamiento a más largo plazo que en ingresados ya no pueden recibir, lógicamente, ¿no? La actividad irá enfocada, por ejemplo, dentro de una jornada lo más parecida a la laboral, ya como que están trabajando, ¿no? Pero están trabajando en su bienestar, definitivamente. Realizar ocupaciones que mantengan al paciente, al enfermo ocupado y gratificado. En unidad de día, interesa el grado de capacidad que el paciente tiene de ver su problemática y la necesidad que tiene de recibir un tratamiento ambulatorio. Al ser voluntaria la asistencia, se necesita un mínimo de conciencia por parte del enfermo de lo que le pasa y necesita. Esta terapia ocupacional será lo más dinámica posible. Se hará en una jornada de trabajo todas las actividades que sean necesarias
para que el paciente esté activo continuamente. Por ejemplo, mezclar actividades individuales, recreativas, de grupo, de evasión y gratificantes. Fomentaremos al máximo la iniciativa, la independencia, la creatividad y también haremos competiciones en que el paciente se le comprometa a rendir, dar mucho de sí, ¿no? Fomentaremos la autoexpresión por medio de grupos de discusión, ¿no? De conversaciones entre ellos, también de pinturas, por ejemplo, ¿ya? Que intervienen por medio del dibujo, expresar su conflictividad o sus emociones, ¿no? A través del dibujo, ¿ya? Bien, por ejemplo, también vamos a ver aquí actividades de socioterapia en la que la comunicación ocupa el primer plano. Esta socioterapia implica una serie de actividades cuyo primer objetivo es la comunicación y relación del enfermo con su grupo. Ya aquí vamos a ver, por ejemplo, que en pacientes crónicos, ¿no? La terapia ocupacional tiene como finalidad más que una ayuda. Más que una ayuda es la eliminación del síntoma, ¿ya? La conservación de las partes de la personalidad que la enfermedad ha respetado. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, también tiene como finalidad combatir el deterioro en actividades y ocupaciones que puedan ser remunerativas para el paciente. Por ejemplo, indicaciones clínicas que hacen necesario el ingreso en un servicio psiquiátrico, ¿ya? ¿Cómo es que es necesario ingresar, en qué casos, no? A un paciente. La eficacia del servicio de internamiento psiquiátrico depende ante todo, sobre todo de la acertada selección de los enfermos que son admitidos en ese servicio. Ahí vamos a ver que la indicación de hospitalización del paciente que tiene problemas de salud mental se hace bajo un doble criterio. Primero, el criterio clínico, que trata de la sintomatología y psicopatología bajo todas sus formas de expresión del pacientito. El pronóstico que tenga este paciente, ¿no? ¿Cuál va a ser el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, estimación de que con los recursos terapéuticos disponibles en la unidad puede remitir la sintomatología tras una corta instancia, ¿no? O estancias en esa unidad. En realidad, no se cumplen todas estas normas a la hora de hacer un ingreso. Muchas veces repasar, a ustedes les digo que lean estas informaciones que yo les dejaba en la separada, ¿ya? Importancia de la comunicación con el paciente psiquiátrico. Por ejemplo, aquí, la comunicación puede definirse, ¿ya? Como el proceso a través del cual se unen todas las partes discontinuas entre sí del mundo viviente. Una señal es un impulso en tránsito, si es capaz de actuar sobre determinadas estructuras del receptor. Esto genera una respuesta a características de la comunicación humana, ¿ya? La comunicación del hombre se basa en dos sistemas diferentes, ¿ve? Comunicación digital es lo verbal puro, comunicación analógica es todo lo que no es comunicación verbal, ¿ya? Ahí vamos a ver cualquier otra manifestación no verbal que el organismo sea capaz de generar, ¿ya? Cualquier manifestación no verbal, o sea, no expresada con la palabra. Lo analógico define una relación, por ejemplo, un tono de voz, un gesto, cargan de significado el contenido de esta comunicación. Lo analógico es previo a la palabra, tiene sus raíces en periodos más arcaicos de la evolución y sobre todo encierra una validez más general que la comunicación verbal. La comunicación es analógica, digital simultáneamente. Es imposible no comunicarse y toda actitud constituye una comunicación, ¿no? Hasta el silencio, el retraimiento, la inmovilidad, el silencio postural nos está comunicando algo.
¿ya? Esto lo debemos tener en cuenta al trabajar con pacientes psiquiátricos, ¿ok? ¿Cómo se comunica el paciente con problemas de salud mental, no? El enfermo mental se está comunicando todo el tiempo. Cada uno de sus síntomas nos está transmitiendo una señal que nos informa y compromete a dar una respuesta. Ante el paciente debemos observar cómo se comunica analógica y digitalmente. Por ejemplo, en las depresiones, la comunicación en general está inhibida, no expresa mucho. Digitalmente a este paciente le cuesta hablar o incluso puede dejar de hacerlo por completo, ¿no? Estar en un completo mutismo, no habla. Lo que analógicamente nos está comunicando es importante, ¿ya? Por ejemplo, un paciente eufórico, ¿ya? La comunicación también está alterada. Los síntomas son contrarios que en los depresivos. Existe una desinhibición en general que afecta por completo su comunicación. Es otra manera de aislarse socialmente. Analógicamente podemos observar la alegría que sienten por su forma de vestir y tono de voz alto o irritable, incluso a veces agresivo, ¿ya? Entonces, la remisión de estos signos que van cediendo gradualmente nos va a ir expresando gradualmente la vuelta progresiva a la normalidad. Hasta que de igual manera que con los depresivos podamos entablar una comunicación más completa y normal, o sea, los pacientes que sufren de depresiones, ¿ya? En el caso de los pacientes neuróticos, pues debe ocurrir que lo que nos comunica analógicamente se contradice con lo que nos dice. No hay un equilibrio. Y en los pacientes esquizofrénicos, la comunicación está virtualmente alterada o a lo mejor se comunica únicamente a través de su delirio. Y en la mayoría de casos carece de significado para los demás. ¿Se dan cuenta? Son diferentes formas de comunicación, ¿no? Y vive en un mundo creado con su delirio y una interrupción de todos sus canales de comunicación, lógicamente con la siguiente fractura de sus relaciones sociolaborales. El esquizofrénico piensa y razona en sus propios términos y según su lógica, ¿ya? Entonces, el lenguaje es más un medio de autoexpresión que de comunicación. Ahí vamos a ver que presenta también alteración en áreas de la conducta, con tantas alteraciones de la comunicación con el esquizofrénico. ¿Mm? Entonces, las relaciones interpersonales están disminuidas. Vamos a ver también que existe un empobrecimiento, el esquizofrénico también presenta una alteración en el área de las conductas. También puede presentar un empobrecimiento afectivo, ¿no? Que muchas veces resulta imposible ayudarlo a que se inserte, ¿no? En el grupo. Bien, aquí vamos a hablar del grupo o el equipo terapéutico, ¿no? En un servicio de psiquiatría es necesaria la existencia de la coordinación entre todos los componentes del equipo, o sea, todas las personas del equipo. Se tiene diferente función y formación, pero un mismo objetivo, la recuperación del paciente. ¿Cuál es el objetivo? La recuperación del paciente. No podremos conocer y comprender en toda su amplitud la función de cada profesional del equipo, su actuación y repercusión, si lo vemos por separado. El vehículo se mantiene unido, el vehículo que mantiene unido al equipo es la comunicación. Definitivamente a donde vayas es así. La actuación del equipo terapéutico repercute en el paciente, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta puede explicarse porque el que todo el equipo tenga una misma línea de conducta ante el paciente psiquiátrico, o la forma en que la enfermedad actúa sobre el individuo afectado, ¿no? Entonces, estos son los puntos que hay que resaltar. El trastorno mental actúa sobre la personalidad y carácter del individuo, por lo cual varía en mayor o menor grado su conducta. Afecta sus áreas familiar, social y laboral. ¿Ve? Se hace necesaria una misma actuación por parte de todos como base de una posible recuperación del enfermo.
Bien, vamos a ver que en la valoración del estado del paciente, por ejemplo, este, em, y en la forma y en la toma de decisiones interviene todo el equipo asistencial. Igual pasa con la fecha del alta o permiso que pueda tener el paciente, ¿ya? Bien, ahí vamos a ver también la función del terapeuta ocupacional dentro del equipo terapéutico. ¿Mm? Ya. Por ejemplo, aplicar el tratamiento de terapia ocupacional. Aquí hay que repasar la información que les he dejado ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, informar clínica y social del paciente, valoración de su estado global, físico y psicológico, planificación del tratamiento, el seguimiento de la evolución del paciente en sus áreas de trabajo, asistir a todas las reuniones de equipo, informaciones periódicas escritas o habladas del equipo, esto es muy importante, ¿ya? Información de cómo evoluciona en áreas de trabajo de otros componentes del equipo, no interferir en la función del resto, ¿ya? Pero sí hay que cooperar con ellos, ¿ya? A ver, ¿cuál es la importancia de la familia en el paciente psiquiátrico? Esto es muy importante porque, como siempre les digo, hay que involucrar en estas terapias a la familia. ¿Es importante la reacción de la familia? Sí. En caso de enfermedad psiquiátrica y sobre todo si se requiere el internamiento, la familia necesita atención por 3 razones. Primero, puede que la familia esté involucrada en el origen de la enfermedad y esta debe ser comprendida por todo el equipo asistencial para poder ayudar a este paciente. Si esto es así, el paciente no debe volver al seno de la familia. Claro, si la familia es la que da origen a la enfermedad, definitivamente no va a volver con la familia. Claro, porque es lógico, si la familia es la que ha causado el problema. Hasta que haya sido modificada y sirva para ayudar. O sea, también a la familia hay que involucrarla. El momento de la hospitalización de un miembro de la familia es una crisis que afecta a todos los miembros de la familia y que exige, por tanto, consideraciones terapéuticas. ¿Bien? Hacer notar a la familia la obligación que tiene y la necesidad terapéutica de que formen parte en el tratamiento del paciente, que el paciente está necesitando, ¿no? Muchas veces la familia tiene por costumbre desentenderse del paciente, como les digo, a veces los abandona. Una vez que ha ingresado, deja a la institución toda la responsabilidad y ella no participa. Hay familias que son así. En muchas familias supone un alivio el momento en que se hace necesario internar al paciente. Bien triste, ¿no? Porque lo están dejando en una institución que lo van a cuidar y ellos se desatienden del paciente. Pero no debe ser así, porque en realidad la familia debe estar involucrada en estas terapias. También pueden evitarse muchos ingresos si se prepara la familia para afrontar o intervenir en los primeros momentos de la enfermedad. Eso ya es muy importante. Sin esperar a que el grado de psicopatología se haga tan evidente que es irremediable el ingreso. ¿Ve? Ocurre por lo general que es la familia la que impone la etiqueta de enfermo mental al paciente en este caso. Terrible, ¿no? Y vas a ver tú que la familia protege al enfermo demasiado, ¿no? O sea, lo sobreprotege, ¿ya? Entonces, esto no es bueno. Protege demasiado al enfermo, no dejándolo realizarse adecuadamente, ¿no? O, por ejemplo, por el contrario, se desatiende totalmente de él o atendiendo las necesidades de como miembro de la familia requiere. ¿Se dan cuenta? Entonces, en los dos casos, por ejemplo, encontramos intervenciones negativas para la salud del paciente, definitivamente que influyen notablemente en la evolución y la reinserción de esta persona en la comunidad o en la sociedad, ¿no? Entonces, son intervenciones negativas por parte de la familia, entonces hay que ayudar tanto al paciente como a la familia, porque de eso se trata. A ver, por ejemplo, para actuar correctamente, hacer consciente a la familia que al ingresar uno de sus miembros, sucede una interrupción de las relaciones familiares, definitivamente, porque el paciente va a quedar en el hospital y ellos se van a ir a su casa, tanto que el ingresado como el resto de los componentes. También tienen que seguir muy de cerca la evolución de la enfermedad, tratando de cooperar en todos los niveles. Una vez dado el alta, mantengan una actitud sana hacia el miembro de familia enfermo. La familia necesita información clara y precisa por todo el equipo asistencial sobre la conducta a seguir con el paciente. ¿Ya?
Por ejemplo, es función del terapeuta ocupacional, recuerden esto, que una vez que esté ingresado el paciente, mantener una entrevista con familiares que les informa de qué forma ha afectado la enfermedad en las áreas laboral, las relaciones interpersonales en las actividades de la vida diaria, averiguar durante la evolución de la enfermedad, cómo ha respondido en los permisos de fin de semana, qué le ha sucedido, ¿no? Si le notan más activo, más comunicativo, si comienza a valerse por sí solo y qué actividades ha realizado. Eso es muy importante que la familia informe. En el alta también el terapeuta debe saber cómo va a responder el paciente en esas áreas una vez incorporado a su medio ambiente, dependiendo del diagnóstico que él tenga, el estado psicopatológico que él se encuentre al momento de ser dado de alta, ¿ya? Entonces también se debe informar a la familia y al propio al paciente de lo que es capaz de hacer, que debe hacer, necesita y que se le debe exigir que lo haga, ¿no? Entonces, porque para eso estuvo ahí también hospitalizado, porque enseñarle a hacer esas actividades de la vida diaria es parte de la terapia ocupacional que él ha seguido. Entonces, tiene que demostrarla él al realizarla, ¿no? Al paciente mental no se le debe tratar en la medida de que los medios lo permitan como un ser aislado. Definitivamente no, eso ya ha ido cambiando, sino en relación directa con la familia, responsabilizando a esta familia y al mismo tiempo orientándola, ayudándola y apoyándola, ¿ya? Es decir, a la familia. Aquí se trabaja mucho con paciente y familia. Ahí vamos a ver el recibimiento del paciente en la terapia ocupacional. Para que la relación entre terapeuta y el paciente sea positiva y terapéutica, durante la estancia que éste tenga en el hospital, el primer contacto que se mantenga y la forma en que sea introducido en el departamento, hay pautas que tienen mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, allí el paciente debe llegar a la terapia ocupacional con una primera información hecha por el médico, ¿ya? Que debe asistir a la terapia ocupacional para recibir un tratamiento, o sea, todo eso se le informa, ¿no? Por medio de actividades de trabajo y ocupaciones, ¿no? Que no es un entretenimiento, aunque se realicen actividades recreativas y que forman parte del programa terapéutico. Todo eso tiene que saber el paciente, hay que informarse, ¿ya? Insistir en todo esto, ya que la regla general del enfermo mental no se siente a veces capacitado para trabajar y nos encontraremos con muchos que dicen, yo he venido al hospital porque estoy enfermo, no para trabajar. ¿Se dan cuenta? Ya he trabajado mucho en mi vida. Por lo que al paciente le debe quedar bien claro que es un tratamiento más que ha de recibir como el farmacológico y psicoterapéutico. El paciente debe ser presentado por cualquier componente del equipo terapéutico, ¿no? El terapeuta ocupacional debe recordar para los siguientes encuentros su nombre, pues aunque parezca una tontería, muchas veces no le toman la importancia. El ser reconocido da la sensación de ser atendido, que el paciente se acuerde de su nombre, de su apellido, y no llamarlo por número de cama, como frecuentemente ocurre. Él tiene un nombre y tiene un apellido, ¿ok? Entonces todo esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Ahí está. Aquí también, en este proceso de la terapia ocupacional, existe una evaluación e intervenciones, ¿ya? Que se debe trabajar también en ella, ¿ya? Aquí, por ejemplo, al hacer este proceso de intervenciones, el dominio de la terapia ocupacional es apoyar la salud y la participación de la vida a través del compromiso con la ocupación. ¿Se dan cuenta? O sea, ayudar a esta persona que se comprometa en este trabajo. En terapia ocupacional se contemplan varias áreas, por ejemplo, actividades de la vida diaria, como ya lo hemos dicho, de automantenimiento o de autocuidado, ¿ya? Actividades productivas, aquellas que puedan ser remuneradas o no, que suponen una aportación a la sociedad, actividades de ocio, de relax. Aquí se evalúa la capacidad del individuo para desempeñar actividades de la vida cotidiana, interviene cuando dicha capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa. La actividad, para ser terapéutica, debe tener un propósito de desarrollarse en su entorno, de modo que pueda ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, destrezas y actitudes necesarias
para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e integración. O sea, ayudar a que esta persona se reinserte, digamos, dentro de la sociedad, ¿no? Bien, en la atención de demanda inicial, digamos, el primer contacto con el paciente y su familia se le puede realizar a través del personal administrativo. La primera cita con un técnico es lo que llamamos acogida, ¿no? O recibimiento. Y puede ser realizada por un profesional perteneciente a cualquiera de las áreas que integran el equipo interdisciplinar. Puede ser sanitaria, social, psicológica y ocupacional, cualquiera de esas áreas. Tanto así el terapeuta ocupacional, ¿no? El que realiza, por ejemplo, la entrevista de acogida, o sea, el de recibimiento del paciente, como se está a cargo de cualquier otro profesional, será necesario cubrir una serie de objetivos que recoge el plan de tratamiento. Es decir, todo esto es un proceso bien largo, ¿no? Bien largo, ¿ya? Entonces, aquí la valoración interdisciplinaria, por ejemplo, ya se les recibió, ahora cómo va a ser la valoración interdisciplinaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta valoración se supone contemplar todos los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, ocupacionales del paciente, para establecer en base a ellos un plan de intervención integral, ¿no? Por ejemplo, el terapeuta ocupacional complementa la historia ocupacional en los siguientes aspectos. Por ejemplo, él va a hablar sobre hábitos y rutinas cotidianas y nivel de autonomía de esta persona, del paciente. En las actividades de la vida diaria, ABD, básicas, ABBD, o las instrumentales, que es la AIBD, y avanzadas, que son AABD. Bien, por ejemplo, aquí en estas actividades, los roles ocupacionales en el ámbito familiar, social y formativo laboral, ¿ya? Se valoran también el nivel de adecuación en cuanto a la utilización del tiempo libre, ¿ya? Proyectos, tipos de actividades de ocio que realiza, ¿no? Pueden ser saludables, si hay algún riesgo, y o porque se manifiesta interés y grado de satisfacción que experimenta. Capacidad de desempeño, de destrezas sensorio-motoras, cognitivas y de interacción y comunicación interpersonal, tanto objetiva como subjetiva. Bien, en el punto E ven ustedes el entorno, el contexto ocupacional, factores ocupacionales de riesgo que puedan presentar en los entornos, ¿no? Físico, sociofamiliar, productivo y de tiempo libre. El terapeuta ocupacional, por ejemplo, aquí utiliza escalas estándar, ¿no? El estudio y diagnóstico ocupacional incluirá, ¿no? Por ejemplo, información acerca de los aspectos mencionados. A ver. Ahí está, ¿ven? Aquí, por ejemplo, en la evaluación multidimensional y diseño del programa personalizado de intervención, o siglas son PPI, que es un programa personalizado de intervención, ¿ok? Un modelo de atención integral debe señalar 7 dimensiones a tener en cuenta. En la evaluación y posterior tratamiento de estos pacientitos, incluso los drogodependientes, ¿ya? Estas dimensiones o ejes son, por ejemplo, la salud y autocuidados, la psicopatología que presenta el paciente, el consumo de sustancias que de repente puede estar consumiendo, en el ámbito de la dimensión familiar, la dimensión o eje socio-relacional, ¿no? Cómo se relaciona, formativo laboral, en el punto dimensión de ocio, ¿no? O sea, ver todos esos puntos, partiendo de la dirección que marcan todos los objetivos a lograr en cada una de las dimensiones. Este instrumento aporta una serie de indicadores, ¿ya? Que permiten conocer la situación de tu paciente, fijar los objetivos que pretenden conseguir en cada uno de los vectores, en el trabajo constante,
realizar un seguimiento de la evolución del cuadro del paciente en todas sus áreas, y en el cumplimiento de este instrumento corresponde al equipo interdisciplinar. Es decir, aquí todo el equipo trabaja en conjunto por el bienestar del paciente, ¿ya? De eso se trata. También existen indicadores específicos en las diferentes disciplinas generales, ¿no? Por ejemplo, profesionales, perdón. Y hay también indicadores más generales, ¿ya? Que su cumplimiento corresponde al profesional de referencia del paciente, sea cual sea su profesión, ¿ya? O sea, cada profesional conoce su campo de acción definitivamente, ¿no? Y la aportación más específica del área ocupacional se refleja principalmente en los indicadores correspondientes, sobre todo a los ejes social, relacional, formativo laboral y de ocio, ¿ya? En menor medida en los ejes familiar, psicopatología, salud, autocuidados y consumo de sustancias. Bien, ahí hay un sinnúmero de actividades, miren. La historia ocupacional explora variables que se corresponden en los indicadores de este sistema y aportan datos sobre las relaciones, punto A, y vínculos sociales fuera del ámbito de consumo, ¿no? En el caso de drogadicción, si llega el paciente con este problema. Punto B, habilidades sociales que van a ayudar en la resolución de conflictos y expresión de sentimientos que ellos pueden expresarlos. Utilización de recursos comunitarios normalizados, ¿ya? Vamos a ver grado de autonomía. Grado de autonomía en el núcleo de convivencia económico y funcional. Vamos a ver en el punto E, por ejemplo, inquietudes de intereses formativos laborales del paciente, el nivel de ajuste entre expectativas y formativo laboral, conocimientos y destrezas para el desempeño laboral del paciente, actividad laboral y grado de satisfacción con la misma actividad, definitivamente, ¿no? Diversificación de los intereses de ocio, que sean de tipo saludable, actividades de ocio y gestión de tiempo libre, eso es muy bueno, hacer horarios, destrezas físicas, cognitivas y afectivos sociales, para la realización de actividades de ocio. ¿Qué tipo de ocio, no? Saludable, ¿no? Individual o grupal, grado de satisfacción. Cumplimiento de normas, límites y responsabilidades familiares. Y el grado de afectación de las capacidades cognitivas y la funcionalidad ocupacional, ¿eh? Entonces, todo esto, a partir del resultado de esta evaluación, el equipo diseña un programa personalizado de intervención, o sea, un PPI adecuado a la situación del paciente, ¿ok? Aquí también debe incluir objetivos que se pretenden conseguir en cada uno de los ejes o vectores, las estrategias, por ejemplo, terapéuticas, ¿no? Que pretenden conseguir en cada uno de los ejes o vectores a más adecuadas, también para la consecución de dichos objetivos, ¿no? Que se están siguiendo. También vamos a ver que la planificación de las actuaciones de las distintas áreas y la utilización de los recursos con los que se cuenten, ¿no? Recursos de apoyo que se consideren necesarios, ¿no? Para ayudar al paciente. El PPI, Programa Personalizado de Intervención, forma organizar una respuesta dirigida a reducir o minimizar los problemas específicos que presentan los pacientes. Esta respuesta organizada, que se concreta en objetivos, actividades y recursos, es el instrumento resultante de la valoración interdisciplinar y multidimensional, ¿no? En virtud de este se organizan las diferentes acciones terapéuticas en orden a la rehabilitación y reinserción social del paciente. Hay un índice de Bartel, ¿no? Aquí evalúa la capacidad funcional para las actividades basales de la vida diaria, o sea, A, B, B, D, ¿no? Actividades básicas de la vida diaria. Valora 10 áreas, por ejemplo, la alimentación, ¿ya? El aseo, el baño, cuando él va a hacer sus necesidades, su aseo personal, cómo se viste, el control de sus esfínteres, anal, vesical, el manejo del inodoro, el desplazamiento de silla a cama, el cómo es su deambulación, si sube y baja escaleras,
¿no? Entonces se evalúa en todas esas áreas. La puntuación de 0, total dependencia, que no colabora en nada, y a 100, que es total independencia, ¿no? O sea, las personas que son independientes. Y como punto de corte se ha establecido el 60 por encima del cual se considera independencia en actividades básicas de la vida diaria. O sea, es un índice que va a ayudar en la valoración de su capacidad funcional del paciente. Y bueno, también aporta información a partir de la puntuación global. Puntuaciones parciales para cada actividad, cierto puntaje, y permite conocer de manera más específica cuáles son las deficiencias que se puedan presentar aquí, ¿no? De la persona, y facilita la valoración de su evolución temporal. O sea, valorando estos índices van a ayudar a ver en qué grado se encuentra de dependencia de este paciente. Y bueno, también hay estrategias de intervención, ¿no? Que van a ayudar en el área ocupacional y que incluyen, por ejemplo, intervenciones individuales, intervenciones grupales, tanto con el paciente como la familia, y que están encaminadas a conseguir los acuerdos establecidos para la mejora del desempeño ocupacional, ¿no? En cuanto a hábitos, rutinas, roles de vida, ocupación de tiempo libre, desempeño de destrezas, factores de protección del entorno. ¿Ve? La intervención incluye, por ejemplo, una valoración continua, un seguimiento de los cambios logrados que serían revisados periódicamente, cómo va actuando el paciente, intervención individual de él mismo, la técnica utilizada en la entrevista, que puede ser objetivo de la misma, diagnóstica o motivacional. Esta puede ser una estructura o estructurada, semiestructurada o libre, ¿no? A través del diagnóstico. Bueno, esta comienza en el momento de la valoración que se le hace al paciente a través de ítems explorados, y se incide sobre las necesidades y los deseos del cambio del paciente. La línea de intervención va a priorizar los aspectos motivacionales, ¿ya? Implican directamente al paciente en la evolución de su proceso terapéutico. O sea, lo va a ayudar mucho, ¿no? La intervención individual complementa en unos casos la intervención grupal. O sea, cuando él está interrelacionándose con el grupo. Cuando no sea pertinente o posible, la incorporación o grupo constituye la única forma de intervención, ¿ya? Entonces, las principales temáticas que constituyen la intervención individual con los pacientes hacen referencia a las áreas de desempeño ocupacional o actividades de la vida diaria, ¿no? ABD. Bien, actividades productivas y actividades de ocio y tiempo libre, OTL, ¿no? O sea, son siglas, ¿no? Que lógicamente es la valoración que se brinda para poder ver cómo evoluciona esta persona, ¿no? Bien, por ejemplo, intervención grupal. Esta intervención complementa las intervenciones individuales, permite utilizar la fuerza y capacidad motivacional del grupo para dar respuesta a las necesidades del paciente, teniendo en cuenta los diversos estadios de cambio en que se encuentran. Y bueno, el grupo aquí es el marco por excelencia en que la terapia ocupacional desarrolla y aplica técnicas y estrategias propias de su disciplina para promover cambios en las actitudes, conductas, emociones y hábitos necesarios para el logro de los objetivos terapéuticos con cada paciente. Siendo la actividad el vehículo que promueve dichos cambios y que favorece la progresiva autonomía en el desempeño cotidiano. La intervención familiar es muy importante y suele resultar de gran utilidad, en especial en el caso de adolescentes y jóvenes, ¿no? En el caso que interviene la familia, es posible que esta suele iniciarse ya desde la primera fase del tratamiento, pudiendo realizarse tanto en su forma individual, con una familia sola o en grupo, ¿ya? Tanto en una como en la otra, desde el área de terapia ocupacional se incidirá en todos aquellos aspectos relacionados con las actividades de la vida diaria. Definitivamente que trata de que la persona sea lo más autónoma posible, ¿no? A nivel de la zona, de las actividades productivas, de ocio y de tiempo libre, ¿no? Y también un ejemplo, por ejemplo, es el refuerzo de hábitos y costumbres familiares, ¿no? Funcionales, y las actividades orientadas a modificar hábitos o conductas familiares disfuncionales, ¿ve? ¿Ya? Entonces,
todo estas actividades que corresponden a lo que es la terapia ocupacional, ¿no? Que viene a ser una parte de la especialidad del equipo de psiquiatría, es muy importante porque va a ayudar a las personas, a los pacientes, a tratar de ser personas autónomas, ¿no? Que puedan realizar este tipo de actividades en forma autónoma, ¿no? O sea, que sean independientes, ¿ya? De eso se trata, que las personas dejen de ser personas dependientes, ¿ya? Esto es muy importante recordarlo y tenerlo presente, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque este trabajo, como les había dicho, es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo en equipo, ¿ya? Es muy importante tenerlo presente. Bien. A ver, ya. A ver, ¿alguien quiere aportar algún punto, algo? Sí. Ya. Un ratito, voy a ver quiénes no están ya. ¿Alvites llegó? ¿Alvites Muñantes está? A ver, Alvites. Jorge Luis, ¿estás? Ya, no está. No mandó tarea. Él no mandó tareas, nada, ¿ya? Bueno. Araujo Medina está. Escuche, ¿está Araujo Medina? No está. Está. ¿Ah? Ay, Araujo. Ya. Mi internet está lento, licenciado, y se Ya, está hijita, ya. cortando. No te preocupes, ya lo puse. Sí, ahorita, este es un problema, hija. ¿Laurente está? La señorita, sí está, ya la vi. Está Morón Guamán, Morón. Ella es Morón Guamán Dayana. ¿Estás, Dayana? Ay, ella nunca entra. Ya. Bien. Está García Román Rosa. García, hola. Buenas noches, licenciada. Hola, García, ¿cómo está usted? Ya. Bien. Todas las que he llamado es que no estaban. Los demás sí están todos, ¿ya? O sea, no se preocupen. Ya todos los he registrado. Si no los Licenciado, buenas noches. Sí, dime. Curaca Ramos le tomó asistencia. ¿Aquí? Curaca Ramos. Sí, te vi ahí. Licenciado, disculpe, ahora Sí, está. Sí está. Muchas gracias. Están todos. Mira, está Aguado, Alvite no ha venido, Ancana sí está, Araujo también, Aroní, Arucanqui, Bautista, Cayo Apaza, Curaca, Gastelú, Laurente, Moquillaza Fernández, Morón Guamán, Morón Guamán ha venido, Nieto Pasache sí está, Oré, Palomino Romucho, Ramos Morales, Ramos Vázquez, Roja Jayo, Zapata Carrascal, Castro Cuenca, García Román, Jiménez Guaroto y Sigua Roca, ¿ya? Sí, ya los vi, ya sí están, ¿ya? Ok, ahora, veo que... A mí Aroní me llamó, lo que pasa es que mi internet ahorita está lento y se salió. Sí, la llamé, está registrada, no se preocupe. Veo que Bautista Córdoba no ha mandado ni un trabajo, ¿ya? Entonces vayan preparándose para recuperación, porque Cayo Apaza también la veo que no manda nada. Un trabajito nomás mandó por ahí. Veo que Morón Guamán no ha mandado nada, no ha dado ni examen, no ha dado ni exposición, no ha dado nada. O sea, Morón está en el Olimpo, ¿ya? Después veo también que Palomino Romucho también de igual manera no envían. Licenciada. Una que otra vez un examen, bueno, sí. Licenciada, un favor. ¿Podría activar la tarea de la sesión 10? Ese día no pude enviar, licenciada. Yo sé que, no sé, bueno.
escúchenme, yo voy a activar las tareas después de que termine esto, ¿ya? De hoy día martes hasta el jueves, ¿ok? Hasta las 23 horas del jueves es 11, ¿ya? Hasta el día jueves 11 de noviembre voy a activar las tareas 9, 10 y 11, ¿ya? Hoy día en la 12 no hay tarea, en la 12 no hay tarea, porque van a dar un examen de las 4 semanas, de las 9, la 10, la 11 y la 12, ¿ya? Entonces, les aviso, el día jueves 11 tienen un examen en la plataforma para responder desde las 8 de la noche hasta las 11:59 minutos de la noche. Van a responder un examen de 20 preguntas que corresponden a las 4 últimas semanas, que son las 9, 10, 11 y 12, ¿ya? ¿Ok? Entonces, estudien pues chicos, ¿ya? Y manden sus tareas, porque si no le va a faltar notas y al final van a tener que dar resucitaciones, recuperaciones, y que dicho sea de paso, esas actividades tienen un costo, ¿no? Y que bueno, yo siempre les dije, ahora el dinero no, a nadie le sobra, ¿no? Entonces hay que dedicarse un poquito más, ¿ya? Ya no falta mucho para terminar el semestre, así que hay que tener un poquito más de dedicación. Bien jovencito, nos estamos hablando, ¿ya? Sí voy a activar las tareas, pero después de que este video se grabe, ¿ya? Eso demora por lo menos 1 hora. Ok. Cuídense mucho y estamos en contacto, ¿ya? A través de su delegada. Bye, bye.